de Israel. ¿Se acuerdan cuál era la ciudad? El territorio, todo se llamaba Canaán, pero se enfrentaban primero, después del otro lado del río, tenían el primer encontronazo con una de las ciudades más imponentes de Canaán y de las más fuertes. Había otras fuertes, pero esta, para empezar, ¿cuál era la primera ciudad con la que se encontraban? Claro, no la mencioné. El que no leyó Josué, bueno, no hay problema. Había un problema adicional antes. Había que cruzar el río Jordán. Miren, este es el mapa. Esta línea celeste es el río Jordán, que desemboca en esto que se llama Mar Salado. Ahora se conoce como Mar Muerto. Es el mar en el mundo con la más alta salinidad. Dicen, como un dato, si haces la plancha sin mucho esfuerzo, porque no te hundís. Tenés que hacer un esfuerzo por hundirte de tan denso que es ese mar actualmente. Ellos estaban estacionados en Sittim, enfrente del río Jordán, y la primera ciudad que tienen es la famosa Jericó. Estaban entrando por el centro. Hay algo que les voy a adelantar, porque el libro de Josué, en el medio, los capítulos del medio, a partir del capítulo 6, lo que empieza es la conquista propiamente, la guerra de conquista, que se divide en tres etapas, o en tres campañas militares, por decirlo de alguna manera. La primera campaña fue la campaña del centro. La segunda fue la campaña militar. Estas fibras se están moviendo de a poco. Uy, no se ve nada. Ahí fue fuerza como el mar muerto. Está como el mar muerto, sí. A ver. ¿Y esta? No, sí, sí, esa se ve. Sí, se ve. Al sur. Pidan un pedido ya con Abela Verde. Este vos que compraste todo por internet. Acá, Ahí ahí. está, esa se ve. Y la otra, obviamente, ¿a dónde sería esta? Al norte. Todos los capítulos del medio de Josué se dividen en estas tres campañas militares. Hoy vamos a tratar de verlas muy rápidamente. Recuerden que vamos a ver el libro de Josué en síntesis. La idea es que entre esta clase y la que viene, terminemos Josué y se queden con una idea de todo el libro de Josué. Repito la premisa con la que empezamos la primera charla. Y es que en el Antiguo Testamento vamos a ver el amor de Dios y el fracaso del hombre, el pecado del hombre. ¿Sí? Dos premisas que se mantuvieron a través de toda la historia del Antiguo Testamento y aún se mantienen hoy. ¿Sí? ¿Por qué las repito en cada clase? Porque quiero que en cada historia respiren estas verdades. Aún en medio de esto, de estas guerras. Así que Israel se encontraba en Sittim. Josué estaba tratando de cobrar ánimo. Dios hablaba con Josué animándolo. Piensen que en esta nueva jefatura de la nación de Israel, Josué estaba entablando una relación con Dios especial, tal cual la tenía Moisés. Y Dios ahora comienza a comunicarse, como lo hacía con Moisés, ahora lo comienza a hacer con Josué, para animarlo y para darle también estrategias de cómo debían moverse como nación y cómo debían pelear ahora como un pueblo unido para tomar esta tierra que Dios les había prometido desde el tiempo de Abraham. ¿Sí? Así que abran la Biblia, así van mirando y me siguen en el capítulo 3. Capítulo 3, en toda la Biblia, el título en general es el paso del Jordán. Estaban, como les dije, acampando en Sittim y Dios les dice, bueno, para conquistar Canaán hay que cruzar el río Jordán. Pero antes de cruzar el río Jordán, nos vamos a tomar 3 días. ¿No? Si hay algo que vamos a ver en todas las historias del Antiguo Testamento es que Dios tiene sus tiempos. No, arrójalo. ¿Qué pasaje era? Josué, capítulo 3.
Estamos viendo el capítulo en general, ningún versículo en particular por ahora. El punto es entonces que iban a quedarse durante 3 días estacionados ahí, pero ¿qué tenían que hacer sobre esos 3 días? ¿A qué los llamaba Dios a Josué y a toda la nación? A santificarse. Dios iba a obrar maravillas, pero antes de obrar maravillas, el pueblo debía buscarlo y debía santificarse. Y casi lo que aparece en el capítulo 3 de Josué es una regla establecida para siempre de Dios para su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, hablo de nosotros también, iglesia. Capítulo 3, vamos a leer ahora sí algunos textos. Voy a leer desde el 3, voy a leer algunos versículos. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, o sea, se acercaron hasta la orilla del Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 200.000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, y acá viene la orden que venía de parte de Dios: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que, digo, la primera lección que sacamos del libro de Josué es: ¿queremos ver la mano de Dios? ¿Queremos ver maravillas de Dios? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos enseña que nosotros, su pueblo, debemos vivir en santidad. Y cuando hablo de esto, creo que en algunas clases lo hemos hablado anteriormente, no es algo místico, no se trata de tener una aureola en la cabeza, se trata de que nuestros actos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, ¿sí?, denote de que somos hijos de Dios. Santificarnos es eso, es vivir para Dios, a la manera de Dios, en santidad. ¿Queremos ver la maravilla de Dios? La Biblia lo enseña, tenemos que santificarnos como pueblo de Dios. Así que la nación pasó por este proceso de santificación, esperaron estos días, se estacionaron, y pasaba algo importante también. Dios escoge los momentos, así como en Pentecostés escogió una Jerusalén llena, así como para enviar el Mesías, ¿no?, y propagar el Evangelio, esperó que hubiera rutas romanas por todos lados para que el Evangelio corriera por todo el imperio. Así como Dios esperó que un lenguaje como el griego, ¿no?, ocupara toda Asia, África y gran parte del mundo conocido de aquella época para transmitir el Evangelio en un lenguaje a todo el mundo, Dios también ahora estaba preparando el momento para hacer una maravilla. De hecho, la época en la que estaban por cruzar el Jordán, ¿se acuerdan que yo les conté? Era fecha posterior a la cosecha. Para esa época, en esta región, sobre todo en la región del río Jordán, todo ese lugar, era la peor época de lluvias e inundaciones, y era el momento en el que el río Jordán tenía su cauce más impetuoso. Uno podría haber dicho, si yo hubiera sido Josué, decir: Señor, ¿por qué no elegir un momento en donde el agua del río Jordán normalmente bajaba y se podía cruzar casi caminando? ¿Sí? ¿Por qué no elegir un mejor momento del año en donde el torrente del río no arrastraba tanta basura, tantos troncos, no se volvía tan peligroso el cruce? Pero bueno, Dios hace las cosas como Él quiere y eligió el peor momento del año para estacionar a toda la nación de Israel frente al Jordán para cruzarlo. Y la orden de Dios fue: pongan el arca enfrente. Dios empezó a hacer indicaciones que se salían de lo común. ¿Se acuerdan en la marcha del desierto en qué posición iba el arca? En la marcha. ¿Alguien se acuerda? Adelante. En el centro. En el medio, en el centro. Y se dividían las tribus en dos, y el arca en la marcha iba en el centro. Dios en medio de su pueblo. Era el símbolo, ¿no?
Ahora Dios dice algo diferente. Pide que el arca vaya al frente y dice a aproximadamente 1 kilómetro del pueblo, que todo el mundo pueda verla. Obviamente la bajada del río Jordán era hacia abajo, el arca a 1 kilómetro del pueblo podía ser vista por todo el pueblo. Si el pueblo hubiera estado muy cerca, obviamente yo que soy petizo hubiera estado ahí, ¿no? Muchos de nosotros, salvo Raúl, no hubieran visto el arca. Pero estar a 1 kilómetro hacía de que no importaba tu altura, todo el mundo, todo el pueblo de Dios marchando hacia el Jordán, vería la presencia de Dios ahora al frente. A un Dios que iba adelante de ellos, ¿no? También creo que es otra lección, ¿sí o no? Creemos que Dios marcha delante nuestro en medio de nuestros conflictos, tribulaciones, tristezas, ¿no? Dios nos abraza, pero Dios también se adelanta y abre camino en donde no hay, ¿no? Por ahí dice un profeta. Así que Dios iba delante de ellos ahora, pero había cosas que Dios quería llamar la atención del pueblo. El arca siempre era llevada por una parte de la tribu de los levitas que se llamaban coatitas, ¿sí? Estaban designadas esa familia para llevar el arca. Vamos a ver un texto. Josué, capítulo 3, versículo, voy a leer el 7 y el 8. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua de Jordán, pararéis en el Jordán. En primer lugar, Dios le está diciendo, como estuve con Moisés, se ve que todavía a Josué le costaba. Había que enfrentar al pueblo después de haber tenido un líder como Moisés. Le costaba. Entonces Dios le dice, quédate tranquilo. Hoy, delante del pueblo, voy a engrandecerte. ¿Ustedes creen que la idea acá de Dios era engrandecerlo para que Josué se la crea después? No. Tenía que ver con un Josué que necesitaba ganar confianza para poder enfrentar a la nación de Israel. Y entonces Dios le dijo, quédate tranquilo, hoy voy a engrandecerte delante del pueblo para mostrarle al pueblo que como estuve con Moisés, también voy a estar con vos. Bueno, pero ahí está el punto, para que el pueblo lo reconozca. Porque Sí. era un pueblo durísimo de, ya tú sabes, ¿no? De cabeza. Entonces, porque después de haber muerto el líder, es medio difícil, un pueblo, nos pasa todo, ¿o no? No nos vayamos a... Pero No, Moisés, no. Moisés lo tenía zumbando al pueblo. Sí, pero no le hacían caso igual. No le hacían caso igual. ¿Sí? Bueno, ahora entonces Dios le dice, voy a confirmarte delante del pueblo. Pero también en esto que iba a pasar, esta maravilla que iba a pasar con el río Jordán, Dios también estaba animando a la nación de Israel. No solamente a confiar en Josué, sino también a confiar en el Dios de sus padres. Muchos de esta generación no habían vivido de primera mano el cruce del Mar Rojo. ¿Se acuerdan que todos esos habían perecido? Entonces estos eran los hijos. Necesitaban tener su propia experiencia con Dios. ¿Se dan cuenta? Así pasa también hoy, ¿no? Nosotros tenemos nuestra experiencia con Dios, pero nuestros hijos tienen que atravesar también sus Jordanes y tener su propia experiencia con Dios. ¿Cuántos de nosotros como papá, ¿no? Ahora me pongo padre por un segundo, nos gustaría evitar eso? Pero la verdad es que uno viendo la vida entiende también de que nuestros hijos tendrán que cruzar. Nosotros cruzamos nuestro rojo, ellos tendrán que cruzar sus Jordanes. Y nosotros tendremos que estar ahí para animarlos. Pero vamos a vivir situaciones así. ¿Se entiende? Así que esto también servía para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tal vez no había cruzado el rojo. Sabían, de oídas, habían escuchado. Necesitaban su experiencia con Dios. Dios estaba por hacer algo especial también para ellos. ¿Sí? Pero hay otra tercera razón por la que pasó lo del Jordán. Y volvemos
a la gracia y al amor de Dios, que es lo que resaltamos todo el tiempo, el cruce del río Jordán también iba a ser testimonio de la persona, de la grandeza y del poder del Dios de Israel delante de todas las naciones de Canaán. Era la oportunidad, después de 400 años, ¿se acuerdan? La nueva oportunidad para que los cananeos se arrepintieran y se volvieran al Dios de Israel. El río Jordán sería también el testigo, ¿sí? El testimonio para que los cananeos también vieran y entendieran que el único Dios verdadero era el Dios de Israel, tal cual lo entendió. ¿Quién? Hablamos la semana pasada. Hablamos de un personaje bíblico que era cananea, pero lo entendió. Rahab. Así que estas tres eran las razones para que cayeran en esa época del año al río Jordán. Podía haber sido una época tranquila, ¿no? En donde el río Jordán estaba tranquilo, podían pescar y cruzar tranquilo al otro lado, ¿no? Pero Dios quería hacer todo esto en ese momento. Así que se preparan, se santifican y le dice que el arca debía ser cargada esta vez no por los coatitas, sino por los sacerdotes mismos. Todo esto, ¿sabe lo que generaba en el pueblo? Expectativa. Para nosotros, yo se lo cuento y me miran como diciendo, ¿qué diferencia hay que la lleven los coatitas, que lo lleven los sacerdotes? Para nosotros nada, para ellos era un cambio dramático. Hasta ahora solo sabían que la podían trasladar los coatitas. Pero ahora vieron que los sacerdotes se vistieron y cargaron el arca a ellos. Entendían de que algo Dios estaba por hacer. La expectativa de todo el pueblo estaba cargada en ese momento. ¿Me siguen? El arca delante de todos ellos, 1 kilómetro. No la tenían los coatitas como siempre, la tenían con los sacerdotes. Y la orden fue diferente a la del tiempo del Mar Rojo. En el Mar Rojo, ¿se acuerdan cómo fue? Dios le dijo a Moisés que haga ¿qué? ¿Cómo? Que levante la vara, ¿no? Y el mar se abriría. El mar se abrió y todos cruzaron. Esta vez fue diferente. Esta vez tenían que cargar el arca y meterse en el agua. Y los sacerdotes debían meter los pies en el agua. Piensen, 4 sacerdotes, los 4, pobre los que iban adelante, no, porque no. Eran los que tenían que manifestar fe primero. Tal cual. ¿O no? Sí. A ver qué Ahora Era un paso de fe. era un paso de fe, literal. Uno dice, hay fe en el Antiguo Testamento, en todas las historias, en la de Abraham, pero en esta también. Los sacerdotes debían cargar el arca y seguir una orden, si se quiere, absurda, de cargando el arca, con lo pesada que debía ser, meterse en el río Jordán hasta los pies. Así que lo que se necesitaba era, tal cual lo dijo Pascu, un paso de fe. Creo que también es otra enseñanza para hoy, ¿sí o no? Dios no demanda lo mismo de nosotros, a veces creer sin ver, ¿sí o no? Yo, la verdad, hubiera preferido, si hubiera estado en esa época y hubiera sido sacerdote, ¿no? Que me diga, bueno, primero abro el río, después crucen directo, y chao. Pero los sacerdotes tenían que hacer algo adicional, y era cargar el arca, meterse. Dios hizo el milagro, el río Jordán se abrió, y ellos debían quedarse parados en el medio. Menos mal no me tocó a mí, si no se iba a complicar, porque yo estar parado hasta que pasen millones de israelitas cargando el arca, ¿no? No me agarran más, ¿no? Hubiera sido la frase quejándose en medio del río. Pero esta gente obediente, estos sacerdotes, tomaron el arca, le creyeron a Dios, ¿sí? Se pusieron en el agua y después que le creyeron, Dios obró, ¿no? Lección para hoy. Se metieron, creyeron sin ver, Dios actuó. El río se abrió, los sacerdotes se quedaron allí y toda la nación hebrea, con la cara de asombro, imagínense, cruzaron el río Jordán al otro lado. ¿Qué hicieron al otro lado? Aparece esto en el capítulo siguiente, capítulo 4. Levantaron 2 altares. Voy a ir rapidito.
un altar en el medio del río antes que se cierre, y un altar arriba en un lugar llamado Gilgal. Pero no importa los detalles de esto, pero el objetivo de este altar de piedras no era nada esotérico, nada mágico, era un memorial. A Dios le gustaba manejarse así, con memoriales. Los altares, el objeto era traer a memoria la obra de Dios. Vamos a ver un texto para que lo veamos juntos. Voy a leer el capítulo 4, versículo 6. Para que esto, ¿no?, sea señal entre vosotros, y escuchen esto, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, ¿cuál era el objeto? Que a medida que los hijos iban creciendo, ¿no?, y pasaran por Gilgal y vieran el altar, dijeran, ¿qué onda ese altar de piedras, papá? Y que el padre pudiera recordarle a su hijo lo que Dios había hecho en el río Jordán. Hay sectas que hoy levantan altares y hacen cosas raras, esotéricas y qué sé yo, ¿no?, tomando a veces de textos de la Biblia. Y acá no había nada ni de mágico, ni de esotérico, ni de nada especial. Era tan simple como levantar un lugar, un monumento, que sus hijos, pasando los años, lo pudieran ver y le pudiera dar la oportunidad al padre de contarle al hijo lo que Dios había hecho por ellos. Y quiero trasladarlo a hoy, ¿no? Porque Dios nos manda a levantar altares hoy también, ¿no? Entonces yo digo, bueno, se van a pasar, ahora van a empezar a juntar piedras, van a ir a su casa, ¿no? Así harían en cualquier secta, tomando al pie de la letra algunos textos, ¿no? Pero en realidad la idea, ¿cuál es acá? Es que cada uno de nosotros como padres, ¿no?, construyamos también altares en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestra vida, para poder recordarle a nuestros hijos lo que Dios hizo por nosotros en otros tiempos. Tal vez el altar no sea físico, tal vez el altar esté en el corazón, tal vez el altar esté en ese momento en donde recordamos lo que Dios hizo por nosotros en determinado momento por la vida, ¿no?, en nuestra vida, y poder contarle a nuestros hijos, ¿no?, a nuestra familia, lo que Dios hizo por nosotros en este momento de mi vida, en este otro. Eso es un altar. ¿Me siguen? Y esto es lo que Dios perseguía con esto. Así que los israelitas construyen el altar para poder traer a memoria de sus descendientes lo que Dios había hecho. A partir del capítulo 5 viene un evento raro, porque todos los hombres deben circuncidarse en la nación de Israel. ¿Qué había pasado? En el desierto no había habido circuncisión, ¿sí? Habían empezado a nacer hijos, y en el desierto, tal vez por una cuestión higiénica, estaban dando vueltas, estaban en el desierto, tal vez la rebeldía, no hubo circuncisión en el desierto. Pero Dios le dijo, si van a vivir en medio, ¿no?, en todo esta en la tierra que les voy a proveer, la señal del pacto entre ustedes y yo es la circuncisión, en ese momento, aclaro por la duda, ¿no? Claro, no, ya sé que algunos saquen turno con el urólogo ahora y se ocurre. Ha pasado esto, pero no, ya ahora no, en el Nuevo Testamento ya no, este era el antiguo pacto. Quique, Aún no estamos adelantados. Ah, bueno, bien. te pido Sí. disculpas, tenemos que bajar para ensayar. Adelante. Sí. Así que, y la orden vino de Dios que debían circuncidarse. Y si uno se pone a pensar, los hombres que iban a circuncidarse eran el ejército de Israel. Así que Israel iba a quedar por unos días, 3, 4, 5 días, indefensa, ya había cruzado el Jordán, delante de todos sus enemigos. ¿Me siguen? Era una indicación de Dios osada, que también lo llamaba a la confianza. ¿Me entienden lo que quiero decir?
Cuando digo se habían operado, si se quiere, no podían hacer trabajos físicos. Estaban tirados en la carpa mirando Netflix, no se podían mover, se habían circuncidado recién. Normalmente, se lo voy a hacer un poco más rápido, más dinámico, a un judío se le ordenaba que se lo circuncida el 8º día, o sea, cuando era bebé. Y había un propósito de Dios en eso. Al 8º día era porque en el 8º día y si ustedes los investigan científicamente, es verdad hoy, porque en el 8º día es cuando se alcanza el punto más alto de coagulación en un bebé. Entonces, miren, Dios que conoce porque creó nuestro cuerpo, dijo cuando circunciden que sea el 8º día, no era un capricho de Dios, el 8 no es un número mágico, era el día más alto de coagulación y evitaba cualquier accidente en la circuncisión con los niños. Pero ahora se estaba circuncidando gente grande, entonces hombres grandes que tenían que quedar en cama, que no podían, estaban indefensos delante de todas las naciones de Canaán. Esto probaba, una vez más, la fe de la nación de Israel. ¿Me siguen? Estaban indefensos frente a sus enemigos, pero obedecieron y se circuncidaron. Esto es en el capítulo 5. Sobre el final del capítulo 5 hay una aparición de Dios, ¿no? Aparece el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, dice el versículo 14, dándole ánimo nuevamente a Josué. A partir del capítulo 6 empieza lo que se conoce como la campaña central, ¿sí? La táctica fue de Dios también. Primero, Israel iba a atacar el centro de Canaán, después iba a conquistar el sur, y una vez que tuviera el centro y el sur, recién iban a atacar al norte. Pero Dios iba a ir preparándolos, ¿sí? No es que los largó y que se arreglen. Ya habían venido peleando de este lado del Jordán con 2 pueblos y por la mano de Dios habían vencido, así que ya tenían experiencia en la guerra, ya habían vencido a otros reyes, pero necesitaban ir ganando más experiencia y también viendo el poder de Dios y ganando confianza con su líder y su nuevo líder y flamante general del ejército que era Josué. Así que una vez circuncidados, una vez ya listos y óptimos, encuentran enfrente a la ciudad de Jericó, de la que ya tenían noticias, y la noticia era que Jericó estaba cerrada. ¿Se acuerdan que Rahab había contado esto? Por temor, la ciudad de Jericó estaba cerrada. Las ciudades estas fortificadas normalmente tenían horarios en que las puertas permanecían permanentemente abiertas para los mercaderes. Ahora, con Israel estacionada en Gilgal, Jericó había cerrado las puertas 24/7 y tenían guardias permanentes en las puertas porque sabían que Israel estaba acampando ahí muy cerca, ¿sí? Entonces Dios le da la táctica de cómo iban a vencer la primera ciudad. Y la táctica que da Dios va en contra de todo lo que nos imaginamos. Esta era la ciudad. La ciudad era una fortaleza, tenía 2 muros, ¿sí? Tenía un muro interior y un muro exterior. El muro medía aproximadamente 9 metros de altura, ahí tienen las medidas. La ciudad tenía 3 hectáreas y una población de entre 1.500 y 3.000 personas. Yo siempre que me imaginé Jericó me lo imaginé con un muro alrededor, pero en realidad, por hallazgos arqueológicos, que están, acá hay una foto, perdón. Se notaba que la ciudad tenía 2 muros, uno más interno y uno exterior. La gente de la aristocracia, los que tenían más plata, o la gente de Barrio Norte, diríamos nosotros, vivían ¿a dónde? Nordelta. El Nordelta, ponele, o los country, estaban ¿en dónde? En el centro. La gente más pobre vivía entre el primero muro y el segundo. San Martín. Claro, ponele acá en la zona. El punto es que, ¿dónde vivía Rahab entonces? ¿Dónde nos imaginamos que vivía Rahab? Y sí, ¿no? Por eso ella colgó el cordón, ¿no? Y dijo, esta casita acá humilde de chapa, ¿no? No me la toca, ¿no? El Señor está acá. Estaba la ciudad cerrada y la orden de Dios
fue, ¿cuál? Esta la conocen todos. ¿Qué tenían que hacer? Dar la vuelta. Dar vuelta. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántos días? 7. 7 días. Tenían que dar una vuelta. ¿Y de qué manera? En silencio. Es un montón, ¿sí o no? Tenían que dar 7 días, una vuelta en silencio alrededor de la ciudad. Nosotros estamos acostumbrados a esta historia, la vimos miles de veces, pero nunca nos pusimos en la sandalia de los guerreros que tuvieron que caminar 7 días alrededor del muro en silencio. Voy a decir algo, ¿no? Nosotros tendemos a objetar a veces las decisiones de líderes. Feo lo que estoy diciendo. Pero, ¿sí o no? Alguien viene y Juan Pablo viene y dice, da una indicación. Y todos lo miran como diciendo, no entiende nada, Juan Pablo. ¿Qué se desayunó, Juan Pablo? ¿No? Imagínense. Entonces, ahora quiero que sean honestos conmigo. Piensen lo que pensaron los israelitas cuando vino Josué. Y Josué le dijo, bueno, tenemos que dar una vuelta en silencio alrededor de la ciudad. O sea, contradictorio a lo que es un ataque al enemigo, contradictorio total. Era una locura. Imagínense los soldados de Jericó en los muros, mirando a estos ex esclavos, ¿no? Aspirantes a soldados, dando vuelta en silencio alrededor de la ciudad. Imagínense, digo, las burlas, los gritos desde el muro, ¿no? Las risas, o tal vez algunos también la expectativa de lo que estaban haciendo estos. Imagino yo también, y esto permítanme imaginarme a mí, yo poniéndome en la sandalia de un soldado, es volver, después de dar la vuelta, llegar a tu casa, tu señora está haciendo una tarta de pescado que pescaron en el río Jordán, ¿no? Y te dice, ¿y qué pasó, querido? Dimos vuelta en silencio alrededor de la ciudad. La señora larga todo, se da vuelta y le dice, ¿qué? ¿Entienden? Explicarle a tu señora, irte a dormir a la noche pensando, y al final cruzamos Jordán, estamos frente a todos nuestros enemigos, y Josué nos hace dar una vuelta en silencio alrededor. ¿Y mañana qué van a hacer? Dice la esposa. Lo mismo. ¿Entienden? Y estos eran hijos de los que en el desierto, ¿y por qué no hay pan, Quique? ¿Y por qué no hay carne? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y el agua no está fresquita? Y era la queja permanente. Y estos eran hijos, ¿no? Y alguien dijo, escuchó una frase por ahí, el árbol no cae muy lejos, no, el fruto no cae muy lejos del árbol. Así que imagínense que estos hijos, Eran quejosos o más que ¿no? Imagínense las noches de murmuración durante 7 días y de expectativa y de miedos durante 7 días. Al 7º día, ¿qué debían hacer? Ay, grita fuerte. Y Dios le cambió la orden. Ahora griten fuerte. ¿Sí? 6 días se contuvieron y ahora, muchachos. Ahora griten todo lo que no gritaron. Ahora el punto es, ¿y qué hacemos con gritar? Sería el otro planteo, ¿no? Pero acá los israelitas, en un voto de confianza, permítanme dudar, del 100% de hombres que estaba ahí, algunos gritaron por las dudas y otros gritaron creyendo, ¿no? Unos gritaron porque todos gritan, pero algunos habrán gritado. El punto es que Dios no hizo distinción, ¿no? De murmuradores, quisquillosos y hombres de verdadera fe, y obró. Y dice que en la última vuelta, cuando comenzaron a gritar, los muros se cayeron. Pero hay hallazgos arqueológicos, hay en la imagen siguiente, creo que tengo algo. Bueno, no, claro, eso habla sobre lo que hicieron los arqueólogos para encontrar, hubo que excavar mucho hasta encontrar esto, la ciudad de Jericó, porque hubo muchas construcciones, destrucciones, construcciones, civilización, hasta llegar a Jericó. Pero cuando encuentran los muros de Jericó, los muros de la antigua ciudad que databa de ese tiempo por los cálculos del carbono 14, los muros habían caído hacia afuera. En cualquier guerra, en cualquier ciudad fortificada, los muros caían para adentro.
¿Por qué? Porque los ejércitos tenían arietes, que eran maquinaria de guerra de esa época, que derrumbaba los muros, y cuando los derrumbaba para adentro, pero los muros habían caído hacia afuera. Dios lo había hecho así para que el pueblo entendiera que esto era obra de Dios. Abrió el río Jordán y ahora destruye la ciudad más imponente y fortificada de Canaán. La orden era que debían entrar adentro y exterminarlo todo. No debían dejar nada. Esta era la orden de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos? Dios estaba trayendo juicio sobre naciones que por más de 400 años le habían dado la espalda y habían cometido los pecados más aberrantes. ¿Sí? Así como pasó con Sodoma y Gomorra en Génesis, vemos en Pentateuco, ahora estaba pasando con Jericó y pasaría con otras ciudades y otras naciones. Así que debían exterminarlo todo. Y acá aparece en la historia un evento, por eso le digo que no todos eran, ¿no?, tan santitos dentro del pueblo de Israel. Y hubo un hombre, un soldado, el jefe de una familia llamado Acán, que entró peleando espada, ¿no? Y en un momento vio un botín y empezó a hacer cálculos y empezó a decir, eso vale mucha plata. Codicia. Le entró la codicia por todos lados. Vamos a leer el texto. En realidad yo voy a leer lo que dijo finalmente. Un segundo acá. Capítulo 8, versículo 21, perdón, voy a leer. Vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Qué dice después? Las dos palabritas que vienen después. 7:21. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y además dice 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso, ¿qué dice? De 50 ciclos. Hay algo que tuvo que haber pasado para que él pudiera describir esto de esta manera. Primero, dice, vi un manto babilónico, lo vio con detenimiento porque no era solo un manto babilónico, era un manto babilónico muy bueno, ¿no? Y después dice que vio ciclos de plata, pero eran 200, lo contó. Y después dice que vio lingotes de oro de peso de, ¿y esto cuánto estaría pesando, dijo? 50 ciclos. Y en la historia de Acán se establece un principio, que es cómo funciona el pecado, cómo funcionó y cómo funcionará desde siempre, ¿no? En el Edén funcionó así. Entra por nuestros ojos, ¿no? Intenta abrazar nuestro corazón y nuestra mente, y cuando se empieza a instalar en nosotros, lo empezamos a acariciar, lo empezamos a evaluar, y empezamos a decir, esto no está tan malo para mí, y el castigo no puede ser tan malo, ¿no? Y la tentación funciona así. Por eso, cuando en su momento, en otros textos de la Biblia, habla de la tentación, ¿qué dice Dios que hay que hacer frente a la tentación? Hay dos tipos de reacciones que Dios pide frente a la tentación. Huir, ¿no? Y la otra, resistir, ¿no? ¿Cuál es la que menciona especialmente que la que hay que huir? Que de hecho tenemos un personaje bíblico que trazó José, que sería la tentación sexual. Esa dijo que hay que huir. No dice que hay que resistir. Vamos a aclarar esto. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que es natural, que lo puso Dios, que es ese deseo, ¿sí? Entonces, si son tentados en ese deseo, Dios no indica resistir, porque sabe que es una tendencia natural en nosotros. Entonces, si estamos tentados a ese tipo de pecado, ni lo intenten, huyan, es lo que dice la Biblia. Pero a otros pecados, la Biblia dice que hay que resistir. Ahora, volvamos a la historia. Acán entra, espada, patea la puerta, entra en una casa. Manto babilónico, ciclos de oro, la plata. ¿Qué debió hacer Acán en esa casa al encontrar todo eso? Destruirlo, ignorarlo.
no darle lugar en su corazón. Ahora, cuando evaluó lo que significaba para él, lo que podría él hacer con todo eso, se imaginó puesto con el manto babilónico o a su señora. Fue cuando él comenzó a acariciar lo que podría conseguir, fue cuando cayó en pecado. ¿Me siguen? Así que la historia de Acán es una historia actual para nosotros, ¿no? El punto es que la batalla terminó y Acán, abajo de un bolsito, ¿no? Se llevó todo sin decir nada y lo ocultó. Se lo llevó sin decir nada, lo ocultó en la carpa y pensó que el pecado se puede ocultar. Y acá está otra gran lección del Antiguo Testamento, es la mentira tiene patas cortas, diría mi abuela, ¿no? Y el pecado tiene sus consecuencias. Y el pecado no se puede ocultar, en algún momento va a salir a luz y va a explotar. Por eso es más importante cuando hay pecado es venir delante de Dios y acercarse a Dios, pedirle perdón, arrepentirse. Y si es contra alguien, acercarse y resolverlo a tiempo antes de que explote la bomba. ¿Sí? Bueno, Acán no hizo eso. Acán lo ocultó y lo mantuvo oculto. No voy a usar todas las imágenes porque esto lo uso en libros históricos que lo damos mucho más largo. Pero, perdón, Quique, pero vos fíjate que la consecuencia del pecado de él pereció toda la familia. Bueno. No solo la familia. Sí, vamos, ahí está, por eso. Voy a ir rápidamente para terminar con la batalla la campaña del centro, porque después de Gilgal seguía otra ciudad que se llamaba Jai. Israel estaba envalentonada, porque dijeron, miró cómo le ganamos a Jericó, que era la peor. Jai era una ciudad más chica, menos fortificada, y los israelitas dijeron, le ganamos a Jericó, Jai es pan comido. Dijeron, no vamos a ir todos porque no nos vamos a cansar, así que los hombres que se queden con Juancito, que hagan la parrilla, que vayan preparando algo rico, y mandamos a la pelea a un puñadito de soldados, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos así, somos ganadores, ¿no? Otro gran error. No ser confiados en nosotros mismos, depositar nuestra confianza en Dios, no en nosotros, ¿no? Gran lección. No subestimar al otro. Sí. Ahí también hubo una equivocación de parte de Josué, porque Josué, que todo lo consultaba con Dios, esa vez Le hizo caso a... no consultó a Dios y fueron por las de ellos. El problema con estas historias es que en cada cosa que lees encontrás una enseñanza. Y tal cual dice Juan Pablo, no solamente el pueblo se confió, Juan Pablo iba a decir se confió, no, Juan Pablo no. Josué se confió. También a veces se confía con ¿También? Josué se confió. Siguiente. Josué también se confió, no consultó a Dios, hicieron eso y mandaron un pequeño ejército a la ciudad de Jai. ¿Qué pasó? Se las resumo. Perdieron por goleada y murieron un buen número de soldados hebreos en esa batalla. Volvieron casi con lo opuesto a las corridas sin entender qué había pasado. Dios nos abandonó. ¿Qué pasó? Josué lloraba, les resumo la historia, ahí sí se postró delante de Dios y dijo, Señor, ¿por qué pasó? ¿Por qué si veníamos tan bien? Si todo estaba tan maravilloso, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí Dios reveló el tema. Resumiendo la historia, descubrió y le dijo, hay pecado dentro de mi pueblo. Y los hizo salir a todos a las tiendas y Dios indicó cuál era la familia que había escondido pecado en la comunidad, dentro del pueblo. ¿Quiénes eran? El amiguito Acán. ¿No? ¿Y cómo terminó Acán? Tal cual lo dijo Juan Pablo o Acán, o alguien por ahí. Toda la familia fue sentenciada y ejecutada ese día en el desierto. Dios mismo ejecutó a Acán y a los suyos, porque acá no se trataba solamente de Acán. El pecado también estaba compartido porque ya todos estaban haciendo cuentas, todos habían visto los regalitos de Acán y toda la familia hacía cuentas y Dios tuvo que castigar a todos. Después de esto, resumiendo, sí fueron a enfrentar a Jai, ¿sí? Dios le dio la estrategia, no voy a entrar en detalles, la batalla es digna de un mapa, la batalla contra Jai, porque Dios le dijo cómo tenían que hacer, cómo debían engañar al pueblo,
ellos van a estar confiados porque ya les ganaron una vez, ¿no? Divídanse en dos grupos, un grupo vaya por atrás de la ciudad, por el lado de Belén, otro grupo vaya por el frente. Cuando salga el ejército de Jai, se lo estoy contando rápido, ustedes huyan. Entonces empiezan a huir, y cuando ellos empiezan a huir y todo el ejército de Jai sale en busca de ellos, el ejército que estaba atrás entró en Jai, le prendió fuego a todos. Cuando Josué levanta su espada, ¿no? Su sable, el sol brilló sobre el filo de la espada y todos sabían que debían volverse. Así que todo el ejército que huía se dieron vuelta y enfrentaron al ejército de Jai. Y los que ya habían prendido fuego en la ciudad, salen de la ciudad y sanguchito. ¿Me entendieron? Le hice rápido. Así que ese día tuvieron una gran victoria. ¿Qué hicieron después de las dos victorias, Jericó, Jai y todo el centro ya dominado, ¿sí?, de Canaán? Ya lo tenían establecido. ¿Qué hicieron? Hicieron algo que le había pedido Moisés que hiciera, que renovara su pacto con Dios. Entonces, miren el capítulo 8, versículo 30 en adelante, en sus Biblias dice, lectura de la ley en el monte Ebal. Ah, yo tengo una imagen de eso, del monte inclusive hoy. El que encuentro, no está muy lejos. Ah, me estoy yendo al otro lado. El monte Ebal. Aquel es el monte Ebal y este es el monte Gerizim. Miren, Deuteronomio 27:11, ahí estaba Moisés todavía. Moisés le dijo esto al pueblo. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, esto era fe. ¿De qué lado del Jordán dijo esto Moisés? Del otro lado, del lado este. No habían cruzado todavía. Estaba vivo todavía Moisés. Y dijo, cuando ustedes hayan cruzado el Jordán, cuando hayas pasado el Jordán, esto estará sobre el monte Gerizim. Bueno, dividió a la nación en dos grupos. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín van a estar en el monte Gerizim, que es este monte de este lado. Esta es la foto real hoy de estos montes. Y estos estarán sobre el monte Ebal, el monte que está del otro lado. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Fíjense que están los dos tribus y media que se iban a quedar al este del Jordán. ¿Se acuerdan? Iban a estar presentes también en este momento. Y les dice, y hablarán a los levitas y dirán todos, a todo varón, bueno, no les voy a contar toda la historia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Renovaron su pacto con Dios. En el medio, los levitas, los sacerdotes, en toda una ceremonia, tocaron el cuerno de carnero, pronunciaron bendiciones, ¿sí? Y todo el pueblo decía, el que estaba en el monte Gerizim decía amén. Imagínense la multitud, un anfiteatro, toda la nación diciendo amén a las bendiciones de Dios. Pero también después se pronunciaron maldiciones y todos los que estaban, las tribus que estaban sobre el monte Ebal, dijeron amén. ¿Qué era este momento? Era reconocer de que la bendición de Dios solo podrían encontrarla en la obediencia. Y en ese monte Dios les dijo que si no lo obedecían, vendrían reyes, que tomarían a sus hijos, los mandarían a la guerra, les dijo que serían cautivos de otras naciones. Dios les advirtió lo que pasaría con la nación de Israel si lo desobedecían y le daban la espalda. Pero también le dijo que si le obedecían, Dios los colmaría de bendiciones, los prosperaría. Vamos a ver rápidamente algún versículo y con eso terminamos. No quiero dejarlos en el aire. Capítulo 8, versículo 34. Voy a leer en adelante. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y aún de los extranjeros que moraban entre ellas.
Esto tenía que quedar como un recuerdo perpetuo, este acto en estos montes, entre estos montes, de que Dios es un Dios con el que no se juega. Es un Dios que hay que tomárselo en serio. Un Dios a quien hay que obedecer, a quien hay que amar, a quien hay que respetar, a quien hay que temer. Y si uno ama, obedece y teme a Dios, tiene la bendición de Dios. Si no, no voy a decir se expone a la maldición porque con esa palabra ya hemos tenido algún problema. Pero sí se expone a las consecuencias de sus pecados. ¿Qué fue lo que pasó con la nación de Israel? Y lo veremos en algunos capítulos más adelante. Señor.